a hablar algo hoy que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con uno de los paisajes que a mí más me gusta, que es el campo. Hay gente que son de playa y otros que son de campo. A mí me encanta el campo, me fascina el campo. Mi familia, en su mayoría, vienen de lugares rurales y a mí me apasiona ver cómo ellos tienen tanto conocimiento del campo. Muchos de ellos nunca pisaron una escuela, no fueron a la universidad. Y la sabiduría que tienen del campo le da tres patas a cualquier ingeniero agrónomo que venga o con estudios en cualquier parte del mundo. El día pasado estaba con mi familia en el campo y me mandaron a sacar una yuca. Yo sé sacar yuca. Lo que yo no sé es cuál sacar. Entonces, cuando iba a sacar la yuca, alguien estaba ahí que sí sabía y me dice, no, esa no está. Yo, pero ¿cómo que no está? Si todas son iguales. No, esa no está, esa no. Y esta no, esa ya se pasó. Yo, como si tienen la misma planta. Bueno, él sabía de yuca, yo solo sabía sacarlo. Me llevé de él y saqué una yuca buena porque él me dirigió a eso. Y es porque él ya tenía mucha experiencia. Y por eso digo que me apasiona mucho, porque también veo cómo cuando van a sembrar, siembran en una época específica, que no haya mucha agua, que si siembra yuca lo siembra en lo seco, que si siembra plátano lo siembra en un lugar que no sea muy seco, porque tampoco sea muy mojado, que si son legumbres van en la sombra. Bueno, un sinnúmero de cosas que la gente que se encarga de esos frutos en específico tiene vasto conocimiento. Yo le vengo a hablar de algo que es muy parecido a esto y está relacionado con esta sabiduría del campo, y es una parábola. Me encantan las parábolas, me fascina. Y hoy yo quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 de Mateo, empezando en el versículo 24. Hemos visto en este capítulo, ya hemos visto la parábola del sembrador, también vimos la de la semilla de mostaza. Sigamos que todas las parábolas están relacionadas con el campo. Y empezando en el versículo 24, leemos, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, señor, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que Dios bendiga su palabra, aunque no hemos acabado aquí. Yo tengo una bendición, mi hermano, que Dios puso en mí este pasaje, y Él es tan bueno que si vamos leyendo un poco más para abajo, Él también lo explica. Así que me pone la cosa más fácil a mí. Así que vamos a leer entonces en el mismo capítulo 13, empezando en el versículo 36. Esto es bueno porque el Señor no explicó toda su parábola. Esta fue una de ellas, lo que significa que tiene gran importancia que se entienda. Dice el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Significa que los discípulos estaban dándole mente a esto y como que qué será lo que quiso decir, que quién soy yo, quién fue que sembró, quién fue que no sembró. Y el Señor, benevolente y misericordioso, se la explica. Respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Amante Dios y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque es viva, es eficaz. Podemos verla y podemos aplicarla a nuestras vidas. Permite Señor que en esta mañana, esta porción que tú has traído para nosotros, se quede en nuestros corazones, que la podamos entender y de esta manera poner en práctica. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Yo le quiero hablar en esta mañana, o en esta tarde ya, entre las similitudes y las diferencias que caracterizan tanto al trigo como a la cizaña. Yo siempre he escuchado esta parábola. Pero voy a pedirle que pongan la otra foto. Y díganme ustedes, bueno, la misma foto, si ustedes pueden decirme ahí cuál es el trigo y cuál es la cizaña. ¿Alguien lo puede? No me digan que lo pueden ver porque entonces ya la prédica mía no tiene. Digan que no lo entienden, digan que no, que están confundidos. Ustedes dicen, no, esto es tal. Aquí quedo yo pintado. Bueno, si ustedes me ponen un campo lleno de eso, vamos a decir 10 acres de tierra, yo no sé decirle cuál es cuál. Tal vez tendría que acercarme mucho para poder saberlo. ¿Diferencia en las hojas? La diferencia, sí, hay diferencia, Pero desde lejos usted no lo va a ver. Tiene que acercarse. Desde lejos no lo va a ver. Siempre he sabido que el trigo es el bueno porque del trigo se hace el pan. A mí me encanta el pan en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces el trigo es bien. Y la cizaña es una hierba que crece y quemada. Pero yo no sabía que estas dos plantas son prácticamente idénticas. Incluso a la cizaña se le llama el trigo falso. Y eso empieza entonces a hacerme sentido todo lo que habla la parábola. Jesús pudo haber utilizado el ejemplo de cualquier planta. Él la creó toda. Él se sabe todas las plantas. Pero él quiso utilizar esto y esto no fue por coincidencia. Amerita una persona que sepa de trigo para poder hacer una diferencia entre ellas. Y yo quiero que hablemos, en principio, de las semejanzas, las similitudes que existen en estas dos plantas. Ahí sí se ve un chin mejor, ¿verdad? Porque ahí están las dos, solamente las dos. Ahí se ve más fácil cuál es la cizaña y cuál es el trigo, pero imagínense, en 10 acres de tierra, usted diferenciar eso. ¿Cuáles son las similitudes que tenemos entre el trigo y la cizaña? Bueno, ambas crecen en la misma tierra, están sembradas en el mismo campo. Eso hace que sean fácil de crecer, porque significa que donde crece el trigo, crece ella. Vamos hablando que si el trigo fuera de lugares húmedos,
la cizaña va a crecer en lugares húmedos, o como que le sigue, como que el mismo tipo de tierra del trigo es el mismo tipo de tierra para la cizaña. Ambas, si son sembradas juntas, crecen al mismo tiempo. Ellas crecen a un tiempo. Ambas necesitan el mismo riego y son del mismo color. Esto pasa, las similitudes entre ellas se van a ver hasta que, a medida que van creciendo, poco antes de que maduren. Recordamos que ya en la parábola, cuando Jesús la explica, dice que el campo es el mundo. Todos estamos juntos. En este mundo todos estamos juntos. Es una gran mezcla de lo bueno y lo malo. Hay personas que son malas y parecen buenas, y otras que son buenas y parecen malas. Estamos en un mundo todos y todos compartimos entre sí. Esto nos deja saber que usted y yo tenemos una gran probabilidad de que nos encontremos con cizañas en nuestra vida. Fuera hermoso vivir en una ciudad y trabajar en un lugar donde solo trabajen los cristianos. Si eso fuese así, todos fuéramos trigo y bueno, no estuviera yo aquí hablando. Imagínese usted que trabajáramos todos juntos, que el empleo fuera junto, que David fuera mi jefe. Me pagaría bien, seguro. Tendría yo que preocuparme. Le están pidiendo incremento de salario. Tener compañeros de trabajo como la hermana Sara, que siempre está dispuesta a hacer cosas. Y así por el estilo. ¿Y qué cuidado debemos tener nosotros, los hijos de Dios, con no parecernos mucho a la cizaña? Sobre todo en la forma de actuar. Vivimos juntos, convivimos juntos, pero recordamos que el que no sembró no es el mismo. Dios solo siembra trigo y la cizaña es una obra del enemigo. Es por esto, por lo que veremos personas que llegan a la iglesia, dicen que son cristianos, parecen que son cristianos, andan con los cristianos, actúan como cristianos, pero no tenemos el mismo sentido. Por eso se hace tan difícil diferenciar entre el uno y el otro. Pero a medida que van creciendo, que se ven todos así en el campo, del mismo color, muy parecido, hay algo que está diferente aquí. Y es, ¿qué hay dentro de la planta? ¿Y qué está trabajando esa planta durante ese crecimiento? Porque ambas, al final, a la ciega, van a dar un fruto. El fruto no viene de un día para otro. Eso es un proceso. Entonces el trigo tiene que irse preparando y tiene unas propiedades que solo son del trigo para dar la fruta al momento de la siega. Al principio todos nos parecemos. Todos vamos creciendo, verdecitos y bonitos. Pero no solamente debemos de crecer en ponernos bonitos, sino que debemos crecer con un sentido, creciendo en la palabra, en la preparación, queriendo saber más de Él. Porque yo sé que tengo una meta y es dar un fruto, pero yo no puedo dar un fruto si no me preparo para eso. Y aquí empezamos a ver las diferencias grandes entre la cizaña y el trigo. Por eso les invito a que lean conmigo rapidito 3 versículos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo no tengo hijos todavía, pero sí sé que los niños beben leche.
y desean su comida y la buscan y lloran hasta que se la dan y lloran desesperadamente porque ellos necesitan eso que les alimente. Y aunque la leche, ahora hay cantidad de leche diferente, que si de vaca, que si de esto, que si lo otro, ellos lloran por la leche que a ellos les gusta. Y no hay forma que usted le dé otra cosa que no sea la que ellos quieran. Así dice la palabra que debemos de actuar nosotros, buscando la palabra de Dios, estudiándola y escudriñándola, dejando todo aquello que no sea leche buena, enfocándonos en lo bueno, para que de esta manera podamos crecer con un propósito e irnos preparando para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y sigue diciendo, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Las similitudes ya las podemos ver. Por afuera somos iguales. Pero dice un dicho en mi país, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Eso significa que lo de adentro es lo que está diferente, pero al ojo nuestro no es fácil de ver. Es prácticamente imposible de ver. Pues nosotros no tenemos esa capacidad. Y hablando ahora de sus similitudes, yo quiero que nos enfoquemos en las diferencias que existen entre el trigo y la cizaña. Y es que la diferencia de las dos plantas es que vamos a observar en el tiempo de la madurez por qué la parábola se explicó de esa manera. Ya cuando el fruto está mostrándose, ahí es que sin mucha necesidad de explicación se puede ver claramente cuál es cuál. Por eso el Señor dice a sus sirvientes al final en la cosecha, o sea, en el final de los tiempos, es que serán separadas. La primera diferencia que hay entre ellas, hay muchas, pero nada más saqué 4, para no dejarlo aquí el día entero. Al momento de madurar, el trigo torna un color amarillento, marrón, ya como mostrando que está listo para ser segado. ¿Se acuerdan que él crece verde, erguido? Entonces ya ahora se va poniendo un poco marroncito. Sin embargo, la cizaña se queda igualita que como empezó. Verdecita. No hubo cambio en ella. De nada me vale, mi hermano, venir a la iglesia, ir a los campamentos, escuchar prédicas en YouTube, hacer devocionales, si no se muestra un cambio contundente en mi vida. Debe haber un antes y un después. La gente tiene que saber que usted es diferente. No solamente por lo que lleva adentro, sino también por lo que lleva afuera. Que sea fácil de decir, mira, esa persona es cristiana. Sea en la escuela, sea en el trabajo, sea donde convivimos, sea incluso dentro de nuestra propia familia. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que mostrarse. Otra diferencia que tienen estas dos plantas es que el trigo se inclina. Ellas crecen, vieron en la foto pasada, que ellas crecen las dos, ¿verdad? Paradita, para arriba. Cuando el trigo está maduro, se inclina, como si fuera un símbolo de humildad. Sin embargo, la cizaña permanece erguida todo el tiempo. Como que el tiempo que ha pasado no le ha cambiado su soberbia y su orgullo. Y esto me recuerda, lo voy a leer rapidito, el versículo, en Juan capítulo 3, versículo 20, que dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si somos cristianos, tenemos que dejar
que el Señor crezca en nosotros. Debemos rendirnos a Él por completo y dejar que Él obre en nuestras vidas. Hay una alabanza muy bonita que dice que no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. ¿Y qué contrariedad tan grande es esta que nosotros los cristianos creemos que el lugar más importante que estar es a los pies del Señor? Sí. Y es que lo que nosotros hacemos al mundo no le hace sentido. Ellos no están preparados para esta conversación. Porque que no somos lo mismo. Y continuando con la diferencia, la tercera diferencia que existe es que el trigo se vuelve pesado, su peso incrementa. Incrementa porque tiene un fruto. Sin embargo, mi querida cizaña se mantiene ligerita. Se mantiene igual. Porque el fruto que tiene dentro no tiene peso. Entonces es hueco. El trigo se dobla. Y se dobla por el peso que lleva. La cizaña, ahí se queda. Cuando dejamos que el Señor mora en nuestras vidas, Él la va a llenar. Él va a llenar nuestras vidas. Y cuando Él llena nuestras vidas, eso tiene peso. Y si tiene peso, tiene que mostrarse. Él les dará sentido a lo que nosotros tenemos como vida. Y no andaremos por ahí como chivos sin ley que no saben para dónde ir, no saben qué buscar, están enfocando sus prioridades en cosas que no hacen sentido, que pertenecen a este mundo. Pero cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él les da un propósito a nuestras vidas. Y ese es el propósito que nosotros debemos de estar buscando y debemos de estar mostrando. Qué bello es ser parte del plan de Dios. Y otra diferencia que también podemos notar es el fruto. Y esta es la más importante, por lo menos de la que yo traje. Fíjense que ambas dan fruto. Ambas dan fruto. Del trigo sacamos el fruto, se hace harina, bueno, se hace de todo con el trigo. Y si se usa ahora, en ese tiempo el trigo era todavía más importante. Incluso han habido guerras por causa de campos de trigo. Personas han perdido su vida por este fruto. Y es que el trigo da un fruto que alimenta. Pero sin embargo la cizaña, que también da un fruto que envenena. No que envenena, que le va a dar un mal de estómago. Envenena que depende de la cantidad que usted se coma o se beba de esa fruta, usted va a morir. A ese punto. Es peligroso. Peligroso con extremidad. Dice Mateo 7, empezando en el versículo 18 y 20. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y termina el versículo 20 diciendo, así que por sus frutos, dígalo conmigo, así que por sus frutos le conoceré. Si su fruto no da vida, usted no cumplió su cometido. Si el fruto que usted da envenena, su cometido fue totalmente erróneo. Si el fruto que usted lleva dentro no alimenta, estamos en serio problema.
porque entonces usted no está dando a demostrar quién fue que lo sembró. Y si decimos que somos trigo, es porque Él nos sembró, es porque estamos creciendo en su palabra, para que cuando sea el momento de la siega, el fruto que tengamos dentro sea un fruto bueno. Y por ese fruto seremos nosotros conocidos. Y es que el cristiano se va a conocer por su fruto. En este caso, vemos como los dos dan fruto, pero solo uno es bueno. Y al final termina diciendo, fíjese usted, que la cizaña será quemada cuando llegue el tiempo de la siega. Y otro punto que me llama mucho la atención de esto es que cuando los siervos van apavoridos donde su señor, le dicen, pero mira, tenemos un problema. Hay cizaña. La quitamos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? No. ¿Acaso esto era por inexperiencia que tenían los siervos? No. Sino porque el Señor es dueño de su cosecha. Él es el que dirige ahí. Y si el Señor es dueño y Señor y dice, no, a eso usted no le pone la mano, usted no se la pone. Solamente Él tiene el derecho de tocar cualquier planta que esté en su campo. Y esa potestad no les fue dada a ningún otro. Vemos cómo dice después, yo mandaré a los siervos, pero eso es cuando Él lo mande. ¿Cuándo Él lo va a mandar? Cuando Él venga, por supuesto. Yo no sé cuándo va a ser. Yo no sé si va a ser mañana, ojalá. Yo no sé en qué tiempo. Pero yo lo que le puedo decir es que usted está a tiempo de ponerse a trabajar en el fruto que usted va a dar. Yo les insto a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también, de que tenemos que trabajar en el fruto que vamos a dar. De que tenemos que trabajar para hacer trigo. Y en un campo lleno de trigo y cizaña, no acercarnos tanto a la cizaña que nos parezcamos más a la cizaña que al trigo. Sino que cuando vean esa espiga, diga, mira, no, esto es trigo. Y qué bendición será cuando sean recogidos y sean todos puestos en su granero. Sin embargo, a la cizaña le tocará fuego. Fuego. El Señor no solamente dio esta parábola, sino que también la explicó para que no cupiera ni la menor duda de lo que Él quiso decir. Estamos en el campo, ya estamos sembrados. Estamos creciendo. Es bueno que nos pongamos las pilas, mi hermano. Que nos pongamos en esto. Y que verdaderamente demos a demostrarle a ese mundo lleno de cizañas que nosotros tenemos un fruto. Y un fruto que nadie más lo puede dar más que aquel que tiene a Dios en su corazón.